Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles esta hermosa planta que es catalogada hierba. Se llama Notuscordum bivalve. También la llaman cebolla de monte, cebolleta, cebolla silvestre, ajo falso, y la llaman así porque tiende a confundirse con la planta del ajo, aunque no en el aroma, solo en la apariencia, porque esta da un perfume muy delicioso. Como es una planta invasiva, entonces al momento de tener muchas plantas y nos dé este tipo de flores, pues el aroma va a ser bastante grande. Y de hecho aquí vienen todavía algunos, como 4 o 5 botones, aparte de estas que está aquí. Es originaria de Estados Unidos y de México. El nombre científico Notuscordum bivalve se refiere a las dos hojas protectoras que tienen las flores antes que estas vayan a abrirse. Entonces creo que es esta café que está aquí. Ahorita les voy a mostrar. Así son las hojas. Esta está más grande que la planta que les acabo de mostrar. Y como les digo, esta es invasiva. Miren aquí, tengo un helecho, tengo esta monstera y esta de aquí. Y así son las hojas. Pues aquí tienen más botones, allá hay otro. Yo creo que podrían ser estas hojas de color café que se ven aquí, pero no estoy seguro. Porque igual, si se dan cuenta aquí, están protegiendo ahí creo que se ve. Está protegiendo la cápsula de semillas antes que se abra. Voy a enfocar bien. Ahí creo que se ve de color café. Pues así es la planta ya cuando está grande, y ahí está un montón de botones que tenían. Esta belleza pues se utiliza en patios, en balcones, en jardines rocosos. Realmente se puede utilizar en cualquier lugar. Pero siempre tenemos que tener cuidado porque, les vuelvo a repetir, es invasiva. Entonces si la dejamos sin control, pues puede ser que nos cause problemas al haber muchas de ellas. El riego pues tiene que ser moderado. Yo riego cuando el sustrato esté completamente seco. El sustrato es poroso, tiene bastante materia orgánica. Hay personas que recomiendan que el sustrato de esta planta sea ligeramente ácido. El mío es normal, es el que utilizo en todas mis plantas. Tiene bastante materia orgánica, no tiene mayor cosa y me ha funcionado bien. Entonces no sé si al ser un poco ácido pues ayude. Pues asumo que debe ayudar bastante, pues, pero conmigo no ha habido necesidad de eso. Se da en semisombra, pero yo la tengo a sol completo y ahí es donde se da. Es una planta que está todo el año. Cada cierto tiempo pues van apareciendo las florecitas. Entonces es para tenerla en un buen lugar, para que adorne. Miren. Y dependiendo la planta, como ustedes se dieron cuenta, la planta que les acabo de mostrar tenía 4 varas florales, solo una planta. Y cada vara floral tiene pongamos unas 10 a 12 florecitas. Entonces al tener muchas en un lugar, pues ha de ser un espectáculo. Yo las tengo regadas porque, como les repito, pues invade y es un caos. Esta ¿cómo se llama? Si vamos a trasplantarla, tiene que ser en verano. Creo que como la mayoría de plantas, la mayoría, porque en invierno pues ya se nos complica. En invierno pues tendríamos que resguardarla. Yo, gracias a Dios, no tengo esa necesidad, entonces se mantiene ahí, pero va a depender del lugar de donde vivamos y qué cuidados extras necesita ella. Como les decía, aquí están las hojas, se están formando y estas están aquí.
Este es un rosal y aquí vino a caer. Y miren aquí, tengo un gladiolo. Los gladiolos me siguen apareciendo en todos lados. Es que, y lo bueno es que son hermosas, porque a veces son plantas que no son muy agradables y tenemos ese problema, pero estos son hermosos. Eh, Aproximadamente estaríamos hablando de 15, 20 centímetros a 30, que es la altura. La mía creo que no pasa, generalmente mis plantas no pasan de 15 centímetros, 15, 20 centímetros más o menos, de altura, ¿verdad? Esta da un fruto, que es el que les acabo de mostrar, que ahí es donde vienen las semillas. Entonces se cae la florecita, se pone el fruto verde, de ahí termina marrón y está lleno de semillas, lleno. A esta la polinizan las abejas, pero también he visto yo a mosquitos, entonces creo que el aroma es el que los atrae, pero tiene un aroma muy delicioso. Con respecto a las plagas, yo no sé si en otros lugares tenga este tipo de problema, pero yo, gracias a Dios, no padezco de ningún tipo en en ninguna parte del año. No hay insectos ni hongos, no tengo ningún problema. Es una planta resistente y fácil. Para principiantes pues no hay ningún problema. O para aquellas personas que no tienen tiempo para cuidar, pues esta se da perfectamente. Entonces, estos son los cuidados. Y como les digo, resistente y hermosa. Y qué maravilla. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.